Bueno, queridos amigos, queridas amigas, antes de empezar os quiero decir dos que creo que van a ser buenas noticias. Una, que voy a intentar ser breve, y otra, que aunque me han insistido mucho los del grupo Troboadictos, no voy a cantar con ellos esta noche. ¡Menos mal! No sabéis lo que os ganáis con estas dos premisas. Bueno, antes que nada, estando como estamos en este lugar, me gustaría enviar en primer lugar un cariñosísimo recuerdo a una persona que sé que estará presente en alguno de estos rincones, porque su amor y su curiosidad por la cultura no le iban a hacer perderse un acto como este. Una mujer que me honró con su amistad y para la que el título de duquesa no representaba lejanía alguna de su pueblo, sino que iba unido a su nombre como si de un apodo más se tratase. Se decía Isabel la duquesa como una ciudadana más, porque su grandeza estaba en las muchas noches de estudio e investigación entre estas paredes que con tanta dignidad mantiene hoy su fundación. Con su adiós inesperado, Isabel Álvarez de Toledo muere en España la contradicción, la visión distorsionada para bien de la nobleza, y no queda en el barrio alto callejón del gato que echarse a la cara, pues ella quebró todos los espejos. En la iglesia de la O engarzan 7 collares a una flor, lazo de 7 pecados y un amor. En fin, vamos a lo que vamos, que empiezo a liarme y no sé cómo acabará esto. Andaba yo, como buen jubileta en ejercicio, paseando mi dolce farniente por las playas de Estepona, criticando como está mandado a las autoridades y a la escasa pensión, cuando hete aquí que recibo una llamada de mi primo hermano Gallardo, diciéndome que presentaba su antepenúltimo libro y que si quería presentárselo. Él sabía perfectamente que hacía ya 3 años me había quitado de esa droga llamada literatura, que había repartido mis libros y que no había escrito más de 2 palabras, hola y adiós. Durante 2 días pensé en enviarle, como hacía Machado, cuando harto de Segovia se iba a pasar el fin de semana a Madrid y a punto de acabar la tarde del domingo, pensando en lo que le esperaba en el instituto el lunes y el martes, escribía un telegrama diciendo: imposible llegar, perdido el tren de hoy y de mañana. Pero ni yo era Machado, ni Gallardo era instituto alguno, y lo que es más importante, el tren dejó de pasar por Sanlúcar hace ya bastantes años. Así que le llamé y le dije: aquí estoy, que aquí estaría, y aunque no suelo cumplir ninguna de mis promesas, aquí estoy. Que hace mucho tiempo que no hablo en público y es que me falta el aliento. Pero comencemos, que como dice mi maestro Cela, todo debe tener su orden y su sensatez. A finales del siglo XX, cuando aún no se había inventado la palabra melancolía, uno era capaz de leerse las obras completas de Marcuse, que ya es, e inmediatamente devorarle las entrañas a García Márquez, a Miguel Ángel Asturias, a Cortázar o a cualquier otro pope de la literatura sudamericana. Es decir, algunos, muchos, tuvimos que aprender aquello de la lucha de clase en los libros, aquello de la emigración en el Nodo y aquello de la libertad en los parques de París. Sin embargo, había otros muchos que ya llegaban con la lección aprendida, porque todo lo que dijimos antes, la lucha de clases, la emigración, el hambre y hasta la república, lo habían aprendido en el salón de su propia casa. Sostiene Gallardo que a mi abuela el hambre, aquellos años terribles, la marcó para siempre. Quizá por esa presencia del horror racionalizaba los alimentos a los que llamaba víveres. Al telediario El Parte,
a la policía los guardias, a la guerra civil con mucho temor el levantamiento y al dictador el caudillo. Cicatrices jamás curadas de la guerra y del lenguaje. Y también sostiene Gallardo que si en casa sobraba pan, había que comérselo por duro que estuviese tras 3 o 4 días en la panera. Una vez tuve, dice, la feliz idea de escribirle a mi abuela mi primera canción protesta. Se trataba de una especie de rap en el que se repetía insistentemente como un mantra una frase. Habiendo pan tierno, comemos pan duro. Habiendo pan tierno, comemos pan duro. Y también sostiene Gallardo que el verano del niño pobre comenzaba el día en que la madre sacaba de un armario los harapos veraniegos del año anterior, la ropa de verano, como pomposamente llamábamos a los pantalones vaqueros cortados a tijera, y unos vergonzantes bañadores de cuadritos con un delfín amarillo dibujado justo a la altura de la picha, con lo que íbamos haciendo colosalmente el ridículo por las playas y las piscinas públicas de la ciudad. Juan Antonio, como no tenía otra cosa mejor que hacer, dedicó aquellos años a observar, a colocar el espejo de su inteligencia frente a todas aquellas situaciones sociales y familiares, para años después poder regalarnos relatos como los que más adelante escribiría desde el orgullo, desde la solidaridad de clase, pero nunca desde el rencor. Sostiene Gallardo, yo no guardo rencor de clase, pero tengo memoria, y acaso una mezcla de remordimiento y miedo. Cuanto más me alejo de la mía, más me acuerdo y sin jactancia, más reivindico mi origen. Pero, sabiendo desde niño que su prodigiosa memoria le serviría para no repetir en su vida y en la de su familia el caos de su infancia, deja desperdigados en su obra cientos de pasajes excelentes literariamente y significativos socialmente, como estos que he leído y que espero que alguna vez vean la luz de forma unitaria. Él, como ya he dicho, llegó a la adolescencia y la juventud enseñado. Fueron sus años de adolescencia, años de amistad, de lecturas, de música con su amigo Manolo Macías, con su amigo Domingo López y con Emilia, su eterna novia. Nos pusimos, dice, hasta las cejas de Julio Cortázar, de García Lorca, de Borges, de Neruda, de Onetti, de Mario Benedetti, de Henry Miller, de Jack Kerouac y todos los beats que eran los que más le gustaban a Manolo Domínguez. Ferlinghetti, Ginsberg, Corso. A mí el que más me gustaba de aquella pléyade era Henry Miller y a Domingo Juan Carlos Onetti. Por eso, cuando llegó al instituto cargado de largas jornadas de resistencia, de 1000 desordenadas lecturas y de 200.000 poemas rojos que todavía no había escrito, tuvo la suerte de encontrarse con un excelente profesor y aún más excelente poeta, Cristóbal Puebla, que tampoco andaba ya para demasiados engaños ni para dejarse engañar. De esa complicidad aparece en el año 93, hace ya 21 años, su primera publicación, La parábola más falsa. De ese poemario surge un recital que dieran Puebla y Gallardo en el Callejón del Gato, ese bar de la Trascuesta, que me duró lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rock, pero lo suficiente para conservar este recuerdo. También entonces un sueño llamado el Topo Andaluz. Yo conocía la sede del Topo porque en ella durante años se había ubicado la del PC, pero de aquel orden disciplinado, había crecido una pequeña ciudad sin ley, pese a que allí establecían no sé cuántas asociaciones, cada cual con sus normas. Allí se aprendía la libertad y también se aprendía el dogma. Allí había de todo, por allí pasó todo el mundo y allí nació la hoguera. Pero fue cuando cerraron el Topo para hacer unos pisos o algo así, no he vuelto a pasar por allí, cuando conocí de verdad a Gallardo. Entonces recuerdo que escribí algo así. A Gallardo,
que era joven y poeta, cada vez menos joven y cada vez más poeta-cantor, me lo encontré una tarde en la plazoleta de San Roque. Al principio, como no había confianza y él pensaba que yo era mayor, hacíamos recitales poéticos tan aburridos como los de costumbre. Después, cuando descubrimos que la gente estaba harta de aburrirse con los versos de los viernes, les pusimos una gota de descaro. Si no fuera porque no hay justicia, habríamos recorrido España entera con nuestro joder con los poetas. Habríamos inundado el mundo con los libros del Malandar y habríamos llenado de artículos las páginas del New York Times. Además de la justicia, algo creo yo que también influyó el presupuesto y la suerte. El caso es que donde más lejos llegamos fue a Guareña, allí por las lindes de Mérida, al Café Cubano El Varadero y a las páginas de Sanlúcar Información. Yo agradezco a Juan Antonio esta segunda juventud que me regaló y yo creo que él agradecerá alguna vez mi empeño por liberarle de la ruina que trae la poesía. Eso escribí, aunque a pesar de todo, sea de los que siguen creyendo estúpidamente quizá que la poesía es necesaria. Aunque sé que la única posibilidad de supervivencia que le queda a la poesía es saber que nace para la inmensa minoría y que es su única función enseñarnos a vivir en un tiempo sin persecuciones, porque entonces los poetas hablaban de la muerte, de la pena negra y de la soledad, no por razones filosóficas, humanitarias o altruistas, sino a causa de su hambre desolada. Mas ahora, como cuando cualquier versero paniaguado de fundación exige tratamiento VIP y se lo cree, la poesía adquiere un matiz altivo, petulante e insufrible. Solo por eso, solo por un gallardo entre mil, sigo creyendo en la necesidad de la poesía y en la necesidad de algunos poetas. Algunos, los más cercanos sí, como Ori, el Lobo, como Bonal, ese chaval que siempre está empezando y que desde el escepticismo y la impertinencia de la edad declara que la poesía es necesaria un cuarto de hora, o como la lírica viñera de Quiñones, mi querido y nunca olvidado, Marqués de la Mojarra, y claro, también son necesarios poetas como Joaquín Márquez, José Luis Lobato, Juan José Vélez, Ignacio Raval, Teresa Hahn, Vicente Vegazo, los poetas del Malandar, porque no se ocultan bajo ningún manto y sobre todo porque son mis amigos. Lo dicho, a partir de ese encuentro surgió entre Gallardo y yo una especie de simbiosis. Yo venía cansado de reuniones prerevolucionarias y él me parece que también venía cansado de muchas cosas. John Wilmot, el segundo conde de Rochester, dijo en cierta ocasión: antes de casarme tenía 6 teorías sobre cómo educar a los niños. Ahora tengo 6 hijos y ninguna teoría. Más o menos era lo que nos pasaba a mi primo Gallardo y a mí cuando coincidimos. Habíamos dejado atrás las teorías y queríamos ponerlas en práctica. Gallardo era ya el viajero en bronce de la estación de Atocha, que olvida voluntariamente sus maletas e inicia cada tarde un viaje hacia cualquier lugar donde haya un bar abierto de madrugada, ligero ya del equipaje fantasmal de su pasado. Alcanza ese momento creativo en el que no tiene que demostrar nada y comienza a ver la literatura, la música, la misma vida como una fuente de placer y no como un reto, a observarla con los ojos abiertos de un Woody Allen del sur. Yo era el mismo viajero en bronce que volvía de ninguna parte y a ninguna parte pretendía ir. Por eso, ya digo, nació entre nosotros una especie de simbiosis creativa, algo similar al Gordo y al Flaco, a Starsky y Hutch, a Ortega y Gasset. Una simbiosis creativa que pasó por compartir artículos periodísticos en el Sanlúcar Información, por poner en pie recitales y montajes teatrales sobre todos los poetas habidos y por haber, y por dar a la imprenta las obras de los autores sanluqueños en nuestra pequeña y querida editorial Libros del Malandar. Recuerdo que Gallardo llegaba a La Gitana o a Balbino, todo dependía del levante, con los pelos tiesos por el llamado síndrome Bukowski y el desasosiego propio de la cuadratura del número que le daba su profesión,
pero la segunda cerveza se quitaba las gafas de sol y empezábamos a hablar de canciones nuevas y de viejos poetas. De esas conversaciones nacería la editorial citada, que inaugurará el propio Gallardo con su poemario Pastos de las llamas. Libro nacido en los arrabales de la madurez, desde los que lanza una mirada de complicidad y nostalgia hacia su aún cercano pasado. No existe en el libro la más mínima impostura, tampoco pose alguna hacia la galería literaria, ni siquiera intenta el Nobel de la hipersensibilidad. Dice: oigan el mar, corredores nocturnos, oigan los jadeos del boyer, más fuertes que los jadeos del amante. Este lugar necesita un demente, un cronista que duerma entre cartones y denuncie al amanecer los rigores de la noche. Y ese cronista, no diría yo que demente del todo, va a aparecer 2 años más tarde bajo el mismo nombre en su obra Confabulario, una recopilación de artículos periodísticos que dedica a Francisco Vital, Emilia Vital, Javier Gallardo, Manuela Ramos y Mari Carmen Ramos, que han estado siempre ahí cuando nadie estaba. Libro prologado por el maestro Caballero Bonal, que escribe: Confabulario no describe por supuesto la realidad, sino que la interpreta y la hace pasar por el cedazo de su ideario civil. Imparable ya, porque la contención no iba entonces en exceso con Gallardo, en el 2006 publica Patrimonio, un libro de poemas que son, no sé aún si voluntariamente, unas crónicas en verso, donde van a aparecer recuerdos infantiles, adolescentes, laborales, políticos, artísticos. El poeta tiene la osadía de presentar a los 4 vientos sus más esenciales pertenencias, su patrimonio. Juan Antonio Gallardo escribe: todo lo recuerdo, y como todo lo recuerdo, recuerdo la primera vez que oí tu risa. Se convierte así en un cronista de su propia vida. A veces es verdad que acumulamos demasiados recuerdos. La desmemoria nos hace perder el tiempo ya vivido. Es el mundo terrible del olvido, aquel que nunca aparecerá en las tertulias de los bares, ni en las cansadas tardes del domingo. Pero a veces, ojalá que fueran obligatorios los olvidos, como por ejemplo cuando en 2012 Gallardo, como tantos españoles, es arrastrado, zarandeado por la miserable crisis en la que aún, digan lo que digan algunos, aún nos encontramos, y a pesar del hundimiento intenta agarrarse a la literatura como balsa de salvación, como medicina, y aunque desesperado, escribe: a veces te da por ahí dejarlo todo, mandar a tomar por culo y de una vez por toda esta tontería, esos amagos, estos conciertos, estas canciones, estos poemas, dejar ya de leer tantos libros, comprender que esos subrayados no valen nada ni para nada sirven, romper de verdad la baraja y así comenzar con otra vida. Afortunadamente no lo hace y escribe el aún incomprensiblemente inédito y magnífico libro titulado Intemperie, en el que va a relatar a través de la amargura, de la destrucción íntima, de la falta de toda la situación personal por la que atraviesa. Libro terrible y duro que tan exactamente refleja su situación que a mí, porque soy su amigo y veo en esas páginas cada una de sus heridas, me hace daño y soy casi incapaz de leer. Perdona un inciso, quizá inapropiado en este momento. En el pueblo de mi padre, el Casar de Talamanca, en Semana Santa se presentaba la Pasión. Cuando Cristo estaba abandonado por todos sus apóstoles, llegaba el Espíritu Santo en forma de paloma y le decía: ahí te quedas, Jesús mío, desamparadito y solo, que yo, como tengo alas, pego un boletío y volo. Pues al principio a Gallardo le pasó algo así. Sufrió en la más absoluta soledad el abandono de mucha gente que él creía amiga, pero después, una vez más, sostiene Juan Antonio, creí que estaba solo. Bueno, sabía que la tenía a ella, pero es que prefería que ella no estuviese, porque lo único que podía ofrecerle era intemperie y ruina. Un martes de 2011, en esa especie de diario de la destrucción, escribe una sola frase: cada vez tengo más miedo. En un autor como Juan Antonio, pródigo en palabras, este capitulillo de solo una frase define lo que este libro representa: el miedo de un hombre a perderlo todo y a arrastrar hacia esa perdición
a sus seres queridos. Pero, ¿a qué viene todo esto? Esto viene a que en la portadilla de su poemario Pasto de las Llamas, Juan Antonio escribe: nacido en Huelva en el 68, no tiene ningún premio, no tiene ganas de contar mentiras de su trayectoria literaria, es más, no tiene trayectoria literaria, no vive de la poesía ni de nada que se le parezca, no se gana la vida como escritor, como escribiente en una empresa privada se gana la vida y con su dinero paga. Y a que hoy Gallardoschi, aunque sigue siendo el mismo cronopio atemporal y ageográfico, sigue siendo el mismo lector infatigable y sigue siendo el inimitable cronista de su época, ya sí tiene una trayectoria literaria que cada día se va afianzando letra a letra, palabra a palabra, y porque ha tenido esa familia, esos amigos, esos miles de artículos y canciones a sus espaldas, esa mujer y esa hija, porque la literatura no nace de la nada, nace de un proceso de observación y de lectura. De la inspiración solo nacen ocurrencias. Es por eso por lo que ahora puede ofrecernos estos magníficos diarios bajo el misterioso e insinuante título de Pandora, esta mítica caja que tras extender por el mundo todos los males, conservó en su seno el más preciado de los bienes, la esperanza. En Pandora, Gallardo se convierte en alambique literario. En el vaso largo de su prosa se derriten lentos pero inexorables como el tiempo los cubitos que se fueron congelando tras cada una de sus interminables lecturas, robadas unas al paseo, otras a las mesas observatorio de los bares, otras más al silencio de su estudio, celda, y de ellos sale a veces la voz impertinente de Trapiello, la visión localista y por eso universal de Pla, la observación ensimismada de Pessoa, el latigazo léxico de Umbral, la bandera roja de Ramiro Pinilla, el bamboleo sexual de Bukowski y el realismo fantástico de Cortázar. A Gallardo le pasa como a los argentinos, que solo con narrar su vida tiene escrita una novela. Sus palabras, sus recuerdos, se convierten en un breve y no por ello menos concienzudo ensayo social, desde su orgullo de cronopio, como le pasaba, salvadas sean las distancias, a aquella cantaora llamada Elvira la Caliente, que se negó a emparentar con un Rothschild porque no estaba a las alturas de sus castas. Gallardo pasa factura a todos aquellos que hicieran difícil su mínima historia de niño y de adulto, sin ánimo alguno de venganza. Yo no guardo rencor de clase, pero tengo memoria. Por última vez digo, sostiene Gallardo, que el que conozco y dice que escribe ha vivido junto a hombres y mujeres decentes, gente honrada que luchaba por sus ideas y gente decente que sin tener grandes ideas luchaba por la dignidad y por la vida. En fin, que en Gallardoschi lo habitual, la rutina impertinente del día y día en un pueblo del sur, se convierte en el camino hacia la introspección, hacia la rabia, hacia la ternura, hacia la emoción, hacia la bonomía, su principal rasgo humano y literario. Página tras página va el autor enlazando escenas mínimas que sabe convertir en universales y escenas locales que pierden las fronteras, su pequeño teatro del mundo. En fin, primo, permíteme para terminar decir, haciendo uso ahora sí de mi edad, que sigas siendo el escritor libre que dices que eres. Él escribió, así ha sido casi siempre en mi vida, así han sido mis renuncias y mi incapacidad de ejercer de lameculos de nadie para que me publique una mierdecita en alguna editorial, para que me contraten en un ayuntamiento, para que el primo de uno que conoce a otro me dé un puto premio o una marchita flor natural en un certamen de los cojones, para que me den un puestecito de gerifalte de pueblo en algún partido político, y es de lo único que a esta edad me siento arrogantemente orgulloso. Sigue siendo, Juan Antonio, el inevitable fotógrafo de este tu particular Macondo, que, como decía García Márquez, no es un lugar, sino un estado de ánimo, y sigue haciendo esa literatura que parece tan fácil como la de Umbral o la de Baroja. Sigue haciendo, en fin, grande tu obra,
cada vez más perfecta, especialmente a mi modo de ver, por 3 razones. Porque crees en ella y porque crees en ti, porque conoces el camino y porque por fin te has desembarazado de todos tus padres literarios. Como decía Caballero Bonal en el prólogo a su obra Confabulario, aquí hay un escritor que tiene mucho que decir y que sabe cómo decirlo, lo cual ya es más que suficiente. Y yo no voy a venir ahora a enmendarle la plana a un amigo y menos aún a un heredero de Cervantes. En fin, que yo no digo que sea obligatorio leerlo, pero casi. Y ahora ya me callo. Las personas que lean Pandora probablemente vayan a tener la sensación de que, o la certeza, porque así es una realidad, de que Sirocco aparece muchas veces entre las páginas del libro, en muchas situaciones. Y eso puede sorprender, pero creo que después de escuchar la presentación que me ha hecho, que ha asistido a esta presentación, le sorprenderá menos. Y aparece Sirocco muchas veces porque aparecen en el libro cosas y personas que me importan y él es una de ellas. Y yo creo que ya a partir de ahora se va a venir a mi casa a vivir. Bueno, voy a leer dos agradecimientos, uno que va a ser más formal y otro que leeré luego que va a ser más literario. En el formalito, en el notarial, quiero agradecer a la Fundación Casa Medina Sidonia que nos haya prestado este sitio para montar nuestra fiesta. Quiero agradecer especialmente a Lilian que me haya dado las facilidades para que esto pueda ser hoy una realidad. Y bueno, a la editorial Sé Leer también me acaba de llamar la persona de la editorial diciendo que venía para acá, pero no sé si ha llegado. Si ha llegado, un saludo, porque personalmente no la conozco. Y también le quiero agradecer que hayan sido tan serios y tan formales para las cosas que en estos tiempos no es habitual. También quiero agradecer a la Bodega La Gitana y especialmente al poeta y amigo Ignacio Arrabal su colaboración para este acto, que es una colaboración puramente etírica en este caso. A José Manuel Barba, Joe, agradecerle que se haya venido esta noche a cantarnos unas hermosas canciones que vamos a disfrutar todos. A Javier Gallardo, pues agradecerle como siempre su disponibilidad, el equipo de sonido y su promesa de realizar un par de pasos de baile antes de que termine el acto. A mi hermana adoptiva, Elena Melero, le quiero agradecer que haya estado hoy aquí porque va a leer un texto que probablemente será mucho más hermoso en su voz que leído escrito. A Ancela, del grupo Mucha Tela, esa cantante pasional, y a Rafa, su pareja casi de hecho, su disposición también y su ofrecimiento a cantarnos alguna canción esta noche. A Celia Gallardo, por ser quien es y por estar ahí en la venta como una tendera. A mi mujer, Emilia, por todo, por ser ella que vive y anda por estas páginas que estamos hoy presentando, pero sobre todo por ser ella que vive y anda conmigo siempre. Decíamos que Pandora en el libro aparecen personas y cosas importantes en mi vida, y son muchas de las que son importantes en mi vida están esta noche aquí con nosotros. Más o menos de estas cosas habla el libro. Yo sé que como historia lo que cuenta Pandora es más bien poca cosa, pero y que probablemente no esté vendiendo bien el libro, pero tampoco tenemos ya edad para engañar a nadie y sobre todo para engañarnos a nosotros mismos. Aquí se cuentan paseos, afectos, algunos desafectos, paisajes y paisanajes. Yo creo que algo de pensamiento, algo de mi amor por la literatura, algo de humor también, tan necesario. Así que siendo el tema, la temática de Pandora como prosa tan endeble, lo fío todo al estilo y a la crónica. No lleva razón ahí, Juan Antonio.
Bueno, al final del libro, la editorial ha recopilado como una especie de pequeña broma, pero a mí me parece muy serio, y también como una forma de agradecimiento, las cosas que algunos de vosotros, algunos de los que estáis aquí y otra gente que no vive aquí en Sanlúcar, pero sé que han sentido simpatía por lo que yo escribo, ha recopilado algunos comentarios que se hacían sobre algunos de los textos que aquí aparecen que salieron en la red social de Facebook. Algunas de las cosas que hay aquí, muchas de ellas salieron ya anteriormente en Facebook. No debería decirlo porque va a haber gente que diga que ya ha leído el libro, pero bueno. Y vamos a hacer esta cosa como tenemos costumbre, tanto Siroco como yo, como muchos de mis amigos, de mis mejores amigos, con canciones y con música. Elena Melero va a leer la primera página del libro, que se trata de una dedicatoria a Celia Gallardo. Elena, gracias. Para Celia Gallardo, la niña de sus ojos. Eso lo pongo yo, ¿eh? Me importas cuando eres tan dulce con los viejos y te interesas por la desgracia del adicto, por el pasado del que has sido por todos abandonado, por las razones del fraude y de la infamia del mundo. Me interesas cuando descubres una película, un poema, una música a la que has llegado sola, con tu propio criterio. Me importas cuando abres el libro de la vida y vienes descubriendo lo que yo había olvidado, que se puede ser buena, solidaria, decente. Lo que más me importa es tu sonrisa, que viene de otras risas, de otros ejemplos de luz. El mundo que habito, la ropa que visto, las carpetas con las que cargo por las convenciones del comercio, del trabajo, del jornal y la usura, solo se sostienen en ti, sobre tus hombros breves, sobre tu levedad que supongo tan frágil. Lo que más me ilumina es el poético sonido que emites cuando ríes, ese brillo en tus ojos tan noble y tan justo. Convivir con ella es el premio a estos años. Gracias. Javier Gallardo y Joe van a cantar. A veces cuando el sol levanta el vuelo, remuevo la esperanza y miro dentro, y entre mi corazón y la añoranza solo dormita un charco de aguacero. Detrás de la mirada salta un sueño que sin querer se agita en la garganta. Una carrera ciega hasta tu cuello, un tropiezo que rompe la avalancha. No habrá razón que guarde el equilibrio cuando la ausencia llora en los sentidos, cuando la soledad es un gran mirlo que crece en un jardín de blancos lirios. No habrá más que gritar contra el silencio cuando invada el pecho la llovizna, y aunque todo fuera ya la misma y me quedé de pie donde aún te espero.
que muevo la esperanza y miro dentro. Cuando la pena oprime la garganta, una carrera ciega hasta tu cuello, un tropiezo que rompe la avalancha. A veces cuando el mar no nos alcanza y tan solo el rocío moja el suelo, un pájaro veloz recorre el cielo y crece con el tiempo la distancia. No habrá razón que guarde el equilibrio cuando la ausencia llora en los sentidos, cuando la soledad es un gran mirlo que crece en un jardín de blancos lirios. No habrá más que gritar contra el silencio cuando me invada el pecho la llovizna, y aunque tu luz no fuera ya la misma y me quedé de pie donde aún te espero. Es un texto del libro que voy a leer entero. Vamos a abreviar un poco esto para que no se os haga muy largo, pero este texto sí lo voy a leer entero porque tiene, creo, la sustancia fundamental de lo que quiero contar en el libro. Hoy hace un año que escapé del espanto. La gente es muy dada a pensar que si alguien se escapa del espanto y encima lo cuenta, será porque se fue a vivir a una Arcadia de lujo y no era nada de eso. Nadie me esperaba. Escapé y ya. Dejé la seguridad, si no de un salario, porque el que había era escaso e intermitente, sí de un sitio al que ir cada mañana para trabajar. Eran tiempos, y siguen siéndolo, en que los naufragados nos asimos a la tabla del empleo pase lo que pase. Nos hagan lo que nos hagan. Nos paguen como nos paguen. Huimos porque llevábamos toda la vida trabajando de esa indolencia de los sofás por la mañana, de esos matinales de programas de televisión tan tristes, de esas miradas familiares que no quieren hacernos daño, pero que tanto daño hacen. Aquel día cayó en viernes, llovieron como agujas todas las infamias, todas las mentiras. Aquel negocio al que entregué 2 décadas de mi vida era ya como la lepra, todo lo infectaba, todo se pudría. Todo a su alrededor, hacienda, vida, amigos. Y así nos fuimos, sin coberturas sociales, sin un céntimo en la bolsa, sin saber hacia dónde dirigir los pasos aquella mañana de dignidad que, a pesar de los daños colaterales, recuerdo con alegría. Les dije lo que le tenía que decir a los intrigantes y a los bárbaros. Fue como expulsar ese sapo asqueroso que lleva uno mucho tiempo en la garganta. El sapo salió, vaya si salió. Y era, una vez puesto en común, bastante parecido a las jetas de aquellos patracios de los que ahora sí, por fin, me despedía. También le dije a la vida que pensaba vivirla. No sabía cómo, pero pensaba hacerlo. Le dije al mar, 2 horas estuve frente a él, varado, con la mirada perdida en el horizonte, que no me esperara. Eso le dije al mar, que es el morir, como sabía el clásico. Pensé que estaba solo. Bueno, sabía que la tenía ella, pero es que prefería que ella no estuviese porque lo único que podía ofrecer era intemperie y ruina. Pero poco a poco fueron llegando a mi teléfono y a mi correo electrónico llamadas de personas que me querían. Precisamente cuando pensaba uno, tras tanta mierda y tanto rechazo y tanta calumnia, que nadie iba a quererle.
En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar, la casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar, sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol, y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. Y llamaron, sí, llamaron muchos. Llamó mi hermano Javi y trajo tabaco, algo de dinero y además me dio trabajo de cantante de boleros en los locales nocturnos. Llamó mi hermano Javi y me salvó la vida. Llamó mi madre para salvarme la vida si es que no la había hecho ya mi hermano. Llamó J. Siroco, el escritor ese que es tan amigo mío, y noté su abrazo y el de Lili, su mujer, cuando más falta me hacía. Y llamó Juan José Vélez Otero, el poeta que si antes me daba de leer y de escribir, ahora venía para darme lo que hiciera falta. Llamaron el poeta Joaquín Márquez y su mujer Reyes y nos llevaron a comer a restaurantes caros aunque nos resistiéramos, aunque no nos dejáramos. Llamó el activista de izquierda Pepe Luna y acompañó y financió muchas de aquellas horas. Llamaron mi hermano David y su mujer Rocío para acompañarme en el sentimiento y para animarme en la resurrección. Llamó el bajista Lorenzo Salas por si necesitaba un favor, el que fuera, como siempre y sin contraprestaciones. Y llamó el cantante José Manuel Barba, que así se llama cuando me habla como trabajador de la banca, o Joe, si lo hace como cantante melancólico, y me fue avisando de cómo volaban los cuervos. Llamó José Antonio Rodríguez, el abogado que me echó la mano sobre el hombro como diciéndome tranquilo, que arreglaremos las cosas, y algunas sí, las arregló. Desinteresadamente convirtiéndose en un amigo nuevo. Llamó Germán Jerez, el economista y asesor de empresas, que buscaba cada día un lugar en el mundo para mí. Llamaron mis primas y mis suegros para que supiera yo que estaban ahí, siempre ahí. Y llamaban los viernes para celebrar la vida Carmen Pozo, la canalla, Carmen Álvarez, la artista que hace suya cualquier canción y que la suele mejorar. Llamó a Dan, el cantante multiusos y la enciclopedia andante de la música española de los últimos 30 años. Llamó Marili, la libertaria, con la que negociamos en la playa en medio de un baño del mes de agosto una compraventa milagrosa para los estudios de mi hija. Llamó Nolo, el carnavalero que nos paseaba por el campo para que ventiláramos nuestras penas urbanitas. Cioro, el filósofo de la vida cotidiana. Mila, la mujer libre y sin prejuicios que mira como una niña. Lola, la matriarca que aglutina alrededor a las personas. José María, con pinche en la carcajada y en la mirada absurda sobre las cosas. Elena, hermana de mentira y corista de orquesta a la que tanto me parezco. Taro, que quería contagiarme esa alegría suya. Y hasta amigos que yo ya no sabía si seguían siendo mis amigos llamaban o acudían a la llamada. Daniel Jiménez, el empresario y primo de mentira. Manuel Odero, que trabaja en una empresa muy rara y amigo de la infancia. Santi Cuevas, el batería y otro hermano que desde lejos sabía yo que iba defendiéndome por ahí. Y lo bueno de hacer esta lista, de pasarla así, como si fuera en el colegio, es que mañana caeré en que alguno se me ha quedado fuera, porque escribo rápido y atropelladamente. Eso es lo bueno, que la lista sea larga, con todos esos amigos, familia, hermanos, hermanas, primos, primas, que lo fueron de verdad. Y yo no creo que pueda olvidarme nunca de ninguno de ellos. Yo creo que nunca jamás. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía, soledad, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar, pero vale la canción buena tormenta y la compañía vale soledad, siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad.
Gracias. Y vamos a hacer esta canción y luego vamos a hacer una canción que ya voy a dejar que ellos canten tranquilamente, para que luego también cante Ancela. Y al final, cuando ya cante Ancela, como es prometido, canta J. Siroco. Si no estamos en un infierno, si andamos por el limbo de Occidente, por ejemplo, vamos a trompicones y un día tenemos trabajo y al otro lo perdemos. Un día tenemos salud y otro nos llegan los resultados de unos análisis con el sello de un cuervo feo y agorero. Un día amamos y después no vemos nada en la persona amada. Un día se nos pone la picha como un cincel por ver un muslo y otro día ni las más seductoras desnudeces nos animan el elemento. Una mañana planeamos negocios, viajes, estrategias vitales, hercúleos trabajos o artísticos proyectos y nos torcemos un pie, o se nos rompe algo y ya no podemos ir a ninguna parte. O peor, nos pega en la mollera en ebullición una maceta homicida que se cae de un balcón y quedamos así, finitos, en medio de la calle, con una ofrenda de geranios para la posteridad sobre nuestra propia y ridícula muerte. Con mi amigo Juan José Vélez, cuando la fortuna nos pega a uno de los dos, uno de esos puñetazos suyos, tan certeros, tan poderosos, que nos deja así tambaleantes durante unos días, un poco sonados, que ya no sabemos muy bien qué responder a las incógnitas cotidianas, ni cómo sobrevivir a la zozobra de la melancolía. Cuando nos da uno de esos mamporros la fortuna, encogemos los hombros mi amigo Juan José Vélez y yo, movemos la cabeza hacia un lado, como cuando los viejos asienten ante lo inexorable, y nos decimos: la broma de Dios. Cuando Pedro salió a su ventana, no sabía, mi amor no sabía, que la luz de esa clara mañana era luz de su último día, y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se le iba enredando, poderoso, invencible. Cuando Juan regresaba a su lecho, no sabía, oh alma querida, que en la noche lluviosa y sin techo lo esperaba el amor de su vida, y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se le iba enredando, poderoso, invencible. Bueno, no nos vamos a invitar a todos porque los sitios donde lo hacemos no son tan grandes, pero así son nuestras barbacoas, poco más o menos.
Vamos simplemente reiterar mi agradecimiento a los que habéis venido, a los que habéis estado esta noche con nosotros, mi agradecimiento a José Manuel Jou, a Javier Gallardo, a J. Siroco, y mi agradecimiento por adelantado a Ancela, que va a cantar ahora. Vamos a terminar esta parte del acto con una canción que se llama Ángel para un final, que significa mucho para mí y quería que sonara esta noche aquí. Cuentan que cuando un silencio aparecía entre dos, era que pasaba un ángel que les robaba la voz. Y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar, que de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual, pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor. O pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora comprendo en total este silencio mortal. Ángel que pasa, besa y me abraza, ángel para un final. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual, pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor. O pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora comprendo en total este silencio mortal. Ángel que pasa, besa y abraza, ángel para un final. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hacer 5 minutos de descanso, como cuando tocamos en los bares. Y yo no me voy a mover de aquí, por si alguien quiere que le firme un libro o que le haga un tatuaje, que tengo aquí los avisos. Todavía quedan restos de humedad
tus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no estás. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, mas entrega cual si hubiera un solo día para amar. No comparte una reunión, mas le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, mas se acerca a lo que yo simplemente soñé. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, mas se acerca a lo que yo simplemente soñé. Oh, soñé. Soñé. por Dios,
vida. Acércate a mí, abrázame a ti por Dios, entrégate a mis brazos. Juan Antonio Gallardo, te queremos, eres importante para esta Saluca de Barrameda. Vámonos, ahí. Ay, abrázame esta noche, aunque no tengas ganas, prefiero que me mientas, triste, breve nuestra vida. Acércate a mí, abrázame a ti por Dios, entrégate a mis brazos. Ustedes estáis bien, ¿no? Una noche, ya que nos ha dejado permiso para este jardín precioso para acá para allá, ¿no? Vamos a dar un poquito de cachondeo a esto, ¿no? ¿O no? Que levante la mano todo aquel que sea infiel. Dime, ¿qué hacemos? Lucía, el huracán, Lucía. Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en tu voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena esa luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui una vez de paso, lo fui para anidar allí en tu brazo. Si alguna vez fui buena y fui bella, fue enredado en tu cuerpo y en tu seno. Si alguna vez fui sabia en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amarme, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Tus recuerdos son cada día más dulce, el olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi
mi soledad. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena esa luna llena que harán llama el mar. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Lucía. Muchas gracias.